Vamos a ver, cariño, ¿qué pasa ahora? Tú no sabes que no puedes jugar a fútbol, que el fútbol es para chicos. Tú no tienes las clases de ballet. A ver, ¿por qué no quieres ir ahora a ballet? Pues yo si quieres te apunto a otra cosa. Te apunto a tenis, pero el fútbol precisamente es de chicos. Tengo 3 medallas de Campeonato del Mundo, una en categoría junior y 2 en categoría senior, y tengo 2 Juegos Olímpicos. Ganar la Euroliga con el Perfumerías Avenida y el tercer puesto en el Mundial. El ascenso a Primera División, o el año pasado que conseguimos llegar a la final de la Copa de la Reina por primera vez en la historia. Campeonas de Europa, campeonas de España durante muchos años, de las Copas de la Rey y la Reina. En la temporada 97 ganamos la Champions. Fui campeona de España de todas mis categorías, luego con 16 fui campeona de España absoluta. Quedamos plata y también fue histórico porque hacía mucho que España no se metía en una final. A partir del 2007 comença la Lliga Femenina y vas conseguir tots els campionats fins al 2014. Yo soy investigadora de la Universidad de Valencia. En las Olimpiadas son ellas donde recae la responsabilidad, las que consiguen más medallas, y lo contrastamos con la falta absoluta de divulgación de todos esos éxitos. Creo que deberíamos hacer una seria reflexión. Recuerdo que entrenábamos en una pista de tierra y en las pistas universitarias, o en la Alameda mismo, ¿no? No teníamos en su momento pues una pista de atletismo en Valencia. Esto se construyó pues en el año 91. Hace 10 años para nosotras el fútbol era un hobby. Tenías al entrenador del pueblo entrenando. Había premios econòmics para chicos y para las chicas pues una batidora, una plancha. Jo jugava contra els homes, però el meu equip estaven jo y 2 homes més. José Canales, que venía todos los días, pues desde el 93 al 98, vino todos los días a por mí, a recogerme y a llevarme a Godella a entrenar. Ahora pienso, no había dificultades, pero sí que las había. Sí que las había porque estaba él y él hacía pues un trabajo totalmente altruista. Els camps eren de terra, les instal·lacions no eren les més adequades, i allà arribàvem les dones i un poc sempre eren les últimes, és a dir, sempre els pitjors horaris. Coger la mochila y de buscar concentraciones nacionales con el equipo cadete de chicos, porque como en mi categoría de peso era 52 kilos, entrenaba con los chicos de 55 kilos. Entonces, bueno, pues buscarnos alojamiento y sitios para poder entrenar. Las noticias buenas para cubrir se las daban a los chicos y a nosotras nos decían, ocúpate de deportes de chicas. Yendo en el coche al campo es cuando me dice que es un equipo de chicas. Yo hasta entonces no había visto fútbol femenino y yo me quedé mirándole y le dije, Pepe, ¿tú eres mi amigo o eres mi enemigo? Porque claro, un equipo de chicas, ¿qué pasa? ¿Que nadie quiere coger el equipo de chicas y me lo das a mí? La diferencia entre los presupuestos que manejan los equipos masculinos y los equipos femeninos es abismal, ¿no? Es incomparable. No tienen el mismo reconocimiento pues como tienen los hombres, que evidentemente Rafa Nadal es un mito, David Ferrer es también impresionante, pero bueno, yo creo que Garbiñe o Carla, que está entre las 10 primeras del mundo, mucha gente a nivel cotidiano no las conoce. Aleshores nosaltres juguem perquè ens agrada jugar a pilota, ens anem fora d'Espanya a jugar perquè ens agrada jugar a pilota. Si guanyarem diners, pues igual estaríem millor, nos podíem pagar els gastos. El dinero es lo que te lleva a poder viajar mejor, a poder entrenar más horas porque puedes estar mejor remunerada, tus entrenadores están mejor, no tienen que tener otro trabajo, se puede viajar en avión y no pues 14 horas en autobús, pero ahora toda la situación desde hace un par de años ha cambiado, las jugadoras de la selección están fuera de España, que ha pasado a sueldos bastante precarios, tampoco cotizas tanto en la seguridad social.
Los salarios son diferentes, la liga masculina los fichajes cobran más, la liga femenina mucho menos, no da para vivir. O sea, si te ponen un piso o un coche te ayuda, pero no puedes decir me dedico al hockey 100%. Cuando hay proyectos masculinos pues se apoya más porque ya están consagrados. Yo no creo que haya que poner una mujer porque hay que poner una mujer, sino que haya igualdad en la toma de decisiones. Es decir, ahora mismo si es una mujer o un hombre, el mejor tiene que estar ahí. En el momento que los éxitos de las chicas son más importantes que los de los chicos, entonces ese deporte se empieza a percibir en la sociedad como femenino. Y eso no quieren de ninguna manera los directivos ni de las federaciones, ni del Consejo Superior de Deportes, ni del Comité Olímpico Español, de ninguna manera quieren que eso sea así. Elles ja ho són, se comporten com a professionals perquè entrenen 4 dies, se cuiden la seva alimentació, el seu pes, és a dir, se comporten com a professionals però no estan retribuïdes com a tal. Moltes jugadores que han estat molts anys jugant a futbol, ara mateix se troben con que comencen la seva vida laboral en 30-35 anys y no han cotizado mai a la Seguridad Social. España es una de las grandes potencias en judo femenino. Tenemos la medalla de Yolanda Soler, de Almudena Muñoz, 2 medallas de Isabel Fernández, una medalla de Miriam Blasco, y en chicos hay una única medalla olímpica, que fue la de Ernesto Pérez en Atlanta. El esfuerzo no se mide, el esfuerzo no entiende de sexos ni entiende de deportes. Los deportistas todos tenemos los mismos objetivos y luchamos por él de la misma manera. Entonces, que tu reconocimiento no sea el mismo que otros, pues eso personalmente duele. Lo que está claro es que sin los medios de comunicación ningún deporte avanza, porque es la voz, son los ojos de lo que pasa cada fin de semana dentro de un campo de fútbol. Si además estamos hablando de una misma disciplina como es fútbol, cambiando masculino o femenino, pues se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque cualquier noticia relacionada con un futbolista sale en todos los medios de comunicación, sea o no vinculado a su deporte. A veces no se valora igual una información, incluso un éxito deportivo, si lo ha conseguido un hombre que una mujer. Y eso sigue pasando en esta redacción y en casi todas las redacciones de deportes. Y a las deportistas se le llama las chicas de no sé quién, y a los futbolistas se les llama futbolistas, jugadores. Pero no se habla de las jugadoras. ¿Cómo podríamos cambiar esto? Cuando las mujeres también tengamos decisión en los órganos de dirección de los informativos, de los telediarios, de las televisiones, de los periódicos, de las emisoras de radio. O sea, nosotras llegamos hasta donde llegamos, pero al final el que manda suele ser un hombre. Cuando no había ningún problema económico, solo se había tenis masculino, y en los 2 últimos años pues se ha retransmitido más el tenis femenino. No sé si es porque se ha decidido ahora apoyar realmente el tenis femenino o porque no ha dado para pagar el tenis masculino. Si tú presentas un producto atractivo y sobre todo si lo sigues continuamente presentando, al final la gente se siente identificada porque es alguien de tu comunidad, es alguien que está haciendo algo que es duro, que es de deporte, que la gente enseguida se siente identificada pues un poco con la disciplina, con el esfuerzo. Las revoluciones hay que hacerlas poco a poco y sin parar. Las revoluciones a lo mejor tienen que empezar aquí, en la tele pública, en los medios de comunicación públicos, en los organismos públicos, y que a las televisiones públicas se les obligue a tener un porcentaje de deporte femenino en sus programaciones. Tendría que haber un punto altruista en esos medios de comunicación para sacar e informar de las cosas que pasan en el deporte femenino. La frase que siempre se dice es el baloncesto femenino no vende, el deporte femenino no vende. Ellos presuponen que no interesa. ¿Y tú qué sabes si interesa? El deporte femenino, las chicas, las niñas que quieren ser lo que sea, deportistas del deporte que sea, necesitan tener un referente. No existen esos modelos, hay muy poca variedad, y eso influye en la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar el talento deportivo, de que salgan deportistas, de que se decidan a
a dedicarse al mundo de deporte con todos los esfuerzos que eso requiere. Yo le digo a los niños que yo he sido la número 1 del mundo en mi peso. Yo competía en la categoría de 52 kilos y en el ranking mundial en 2008, antes de llegar a los Juegos Olímpicos de Pekín, yo estaba la número 1 del mundo. Yo he sido una Rafa Nadal en mi deporte y en mi categoría de peso en el año 2008. Y bueno, a la vista está que la repercusión no ha sido la misma. Yo entreno un grupo de 14 años, unas chicas, y prácticamente no me saben decir tampoco deportistas valencianos o jugadoras de baloncesto. Creo que hay una falta de tener un modelo a seguir y creo que eso se podría potenciar, incluso sabiendo cómo ha llegado hasta ahí, la historia, por lo que ha tenido que pasar, para poder decir esto lo puedo hacer, puedo seguir ese modelo. Jo també, que soc mestra, noto en l'escola, en el col·le, noto com cada vegada les xiquetes tenen més preferències per jugar a futbol i ja no n'hi ha cap problema, i els xiquets ho veuen una cosa molt, molt natural. Va mejor porque sí que sé que desde el Consejo pues, se ha pedido que en algunas federaciones haya alguna representación femenina, pero realmente creo que falta muchísimo. A los profesores de educación física les instaría a que tuvieran de forma sistematizada los referentes deportivos de hombres y mujeres en cada uno de los deportes más frescos, que supieran que el fútbol o el baloncesto o el balonmano no es solo un deporte de hombres, que parece que se sabe, y ellas también juegan, pero que las figuras de ellas no aparecen en todos estos deportes, que lo tengan en cuenta, porque sacaríamos de ello mejores rendimientos, desarrollaríamos el talento deportivo que ahora en las chicas se queda a veces a mitad, porque necesitan más esfuerzos que ellos para llegar a ser deportistas y llegar a ser reconocidas. Yo le diría que sueñe a lo grande, que no se ponga límites, que empiece con objetivos a corto plazo, pero que se deje llevar y que sueñe. Que mucho ánimo, que a pesar de que muchas veces parezca esto muy sacrificado, merece la pena, y merece la pena sobre todo poder dedicarte a lo que más te gusta. Que prove, que vinga un dia i que prove. Jo no, sempre ho dic, la pilota enganxa i només en un dia ya estás toda la vida jugando. Que lo que no puede ser es mujeres extraordinarias con unos currículos de máximas goleadoras con equipos nacionales, de máximas jugadoras con internacionalidades, o sea, que han sido ídolos de las niñas, que acaban de jugar y se acabó. Yo hago una llamada a todas las mujeres que son sensibles, que han sufrido en sus carnes esta problemática, que se tienen que comprometer, que tienen que participar en la vida de gestión del deporte y que tienen que ayudar a las que vengan. Yo ahora mismo no concibo la vida de otra manera que no sea pues desde la responsabilidad, desde el trabajo, desde el esfuerzo. Yo me exijo cada día para ser mejor en mi trabajo y eso es porque lo he aprendido desde muy pequeña. Muchas veces lo hemos hecho y nos ha funcionado. Y luego la gente nos escribe, nos llama o a mí me mandan tweet. Qué bien que hayáis contado esta historia o qué bien que hayáis abierto con esto o con lo otro. Y ves que la gente está contenta porque dicen, bueno, esta es la tele que yo espero. No es importante si llegas a ser el número 1 de España o profesional a nivel mundial o te quedas en tu club. Al final yo creo que todos los valores añadidos que lleva el deporte son beneficiosos para cualquier niño. Que yo creo que tenemos muchos valores que podemos aportar a la sociedad y que se nos debería tener en cuenta. Tot el que aprens quan guanyes, quan perds, quan competixes en grup, tot això te dona uns aprenentatges per la vida que són espectaculars i que no n'hi ha res que t'ho doni. És el que li agrada a la seva filla. Per lo que he tingut il·lusió, que no n'hi ha res més bonic per un pare que recolzar-la. I a més és que els valors que aprèn una xiqueta en un equip de futbol, de balonmano, de waterpolo, de lo que siga, no t'ho dona res en la vida.
Thank you.